Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Hoy estamos acá nuevamente presentes para compartir la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar antes, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y sea Él quien tome el control de este tiempo. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque tú eres Padre bueno, Señor. Tú eres un Dios amoroso, un Dios justo, Señor. Por eso, Señor, queremos cada día confiar más en ti, Señor. Que tú siempre nos puedas guiar, Señor, en todo momento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, cada día, te lo pedimos, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, hoy vamos a estar compartiendo la palabra nuevamente. Hoy vamos a compartir un tema puesto por título Varón conforme al corazón de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 22. Dice la poderosa palabra de Dios: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Cuando yo escucho el nombre de David, siempre que se menciona a David, mi mente inmediatamente se traslada a esa imagen de un joven pastor de ovejas, que confiando con la fuerza de Jehová Dios, usó una honda para derrotar al gigante Goliat. De una pedrada lo tiró al suelo, y con la misma espada de este gigante le cortó la cabeza. Y fue a la guerra y ganó muchas batallas e hizo muchas hazañas. Pero, sin embargo, la Biblia también registra que David, cuando se convirtió en rey de Israel, hizo matar a Urias, el Eteo, y luego tomó a su esposa Betsabé. Por tanto, el carácter de Dios cayó sobre David, y a través del profeta Natán, Dios le envió un mensaje a David. En el libro de 2 de Samuel, el capítulo 12, versículo 10, podemos ver este mensaje. Dice: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. En este relato podemos apreciar que el rey David había cometido pecado ante los ojos de Dios. Y por este pecado Dios había castigado a David. Entonces, ¿por qué? Surge la pregunta, ¿por qué entonces Dios después de esto dijo que era un varón conforme a Dios? O sea, ¿por qué Dios dio esta confirmación de David? Pues le confieso que esto trajo a mi mente mucha confusión y quedé bastante desconcertado con esto. No entendía. Y para poder entender todo esto tuve que orar a Dios durante mucho tiempo. Busqué respuestas en varios versículos bíblicos. Con la comunicación constante con mis hermanos en Cristo, pastores, líderes, finalmente encontré respuesta a esta incógnita que había surgido en mí. Solo con la comunicación constante con mis hermanos en Cristo y la guía de Dios por medio de su gloriosa palabra, pude entender lo siguiente: que cuando Dios dijo
que David era un hombre conforme a su corazón, Dios quiso decir que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Tremendo esto. Aunque David había cometido pecado, una transgresión impulsiva, él era capaz de arrepentirse. David era un hombre capaz de arrepentirse por lo que había hecho. Y arrepentirse de verdad. No un arrepentimiento a media. Lo de él fue un arrepentimiento genuino, verdadero. En la Biblia está registrado que después de cometer su pecado, el rey David oró a Dios con súplica, con arrepentimiento en su corazón. En el libro de Salmos podemos ver un ejemplo de esto. Salmo 6, capítulo 4, versículo 6. Dice el salmista David: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Tremendo salmo aquí de arrepentimiento del rey David. Este relato nos deja entrever el profundo arrepentimiento que había David por su pecado. Y cada día se arrepentía y confesaba, ¿cierto?, su pecado. Ayunaba, oraba ante Dios. Oró para que Dios fuera misericordioso con él. Vemos esta frase, este versículo que dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Aquí David muestra que hasta el punto estaba arrepentido y cuánto se odiaba a sí mismo por su pecado. En la palabra encontramos que siendo David ya viejo, entrado en años, lo cubrían con ropa, pero David no entraba en calor. En Primera de Reyes vemos una parte de este relato, que es otro ejemplo del arrepentimiento de David. En el Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado y entrara en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a una llamada Abisag Sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. El rey David nunca la tocó, nunca tuvo relaciones sexuales con él, es lo que quiere decir acá. En los últimos años el rey David no podía dormir bien, así que sus sirvientes se encargaron de solucionar este problema que tenía David. Y se encargaron de buscar una mujer joven, virgen y hermosa, que ayudara a calentar la cama del rey. Pero nos enseña la palabra que David nunca tocó a esta mujer virgen. Esto es una prueba más que David se dio cuenta de su propia transgresión. Se arrepintió y cambió por completo de tal modo que no volvería a cometer el mismo pecado. David, como podemos ver, no era un israelita ordinario. Él era el rey de Israel. Poseía tanto estatus como poder. O sea, podía hacer lo que él quisiera. Sin embargo, a lo largo de su vida, solo cometió este único acto sexuales ilícito. Siendo quien era y ocupando semejante cargo, debió ser para él extremadamente difícil
no cometer nuevamente transgresión. Esto demuestra que David tenía un corazón temeroso de Dios. Después que Dios lo castigó, nunca más se atrevió a tratar la palabra de Dios con desprecio o hacer algo que pudiera ofender el carácter de Dios y mucho menos avergonzar el nombre de Dios. Considerando esta actitud de David hacia su transgresión y su grado de arrepentimiento, vemos entonces que sus relaciones sexuales ilícitas con Betsabé fue una transgresión momentánea, no fue algo que él planificó. Su esencia, sin embargo, era la de un hombre bueno. Y desde la antigüedad, hasta nuestros días, se podría decir que ningún rey ha podido superar a David. El carácter justo de Dios es vivo y real. Dios es un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios piadoso, pero Dios también es un Dios justo y no deja pasar los pecados por alto de sus hijos. Cuando David tomó a la esposa de Urías Heditita, cometió pecado y Dios debía castigarlo por esto. Dios no podía dejar pasar por alto este pecado, esta transgresión de David. Dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 14. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado totalmente al Señor, actuando así, el hijo que has tenido morirá. Y así pasó. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Dios no podía dejar pasar por alto la transgresión de David, pero Dios lo perdonó. Dios no se apartó de él. Dios continuó guiando a David y lo hizo por el arrepentimiento profundo que hubo en David, por el arrepentimiento verdadero, genuino que surgió de David. Por eso Dios lo perdona. Pero su transgresión Dios no la podía dejar pasar por alto, porque en lo terrenal, nosotros, nuestros hijos, si cometen una falta por algo que nosotros ya le hemos advertido que no haga y lo hacen así, aún lo hacen, nosotros amamos a nuestros hijos y podemos perdonar lo que hicieron, pero debemos castigarlos. No podemos dejar pasar por alto lo que han hecho. Deben recibir un castigo por esto. Lo mismo hace Dios con sus hijos. Dios perdona si te arrepientes de corazón por lo que hiciste, pero no te puedes dejar pasar por alto lo que hiciste. Él te castigará. Dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu justicia. En otra versión, este mismo versículo dice: contra ti he pecado, solo contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. David es castigado por Dios y reconoció el juicio de Dios como justo. En ningún momento reprocha a David lo que hizo Dios por castigarlo. Él acepta su culpa. Él acepta el castigo que Dios impuso en él. Dios perdona a David, pero me pregunto, que fue otra de las cosas que me surgió a mi mente, pero ¿por qué no hizo lo mismo con Saúl? ¿Por qué no perdonó a Saúl? Ambos le fallaron a Dios. Dice la palabra que Dios desechó a Saúl porque desobedeció una orden. En 1 Samuel capítulo 15 pueden ver este relato. Dios mandó a Saúl a destruir el pueblo de Amalek y a su rey Agag. Pero Saúl desobedeció a Dios. No destruyó totalmente a este pueblo de Amalek,
dejó vivo a su rey, algunas mujeres, y quedó consigo también algunos ovejas, bueyes para sacrificio. Pero esa no fue la orden que Dios le dio. Aparte de eso, Saúl no se arrepintió de corazón. Saúl posiblemente estaba más interesado en las consecuencias de sus actos y no de haberle fallado a Dios. Por eso no se arrepintió verdaderamente. No hubo un arrepentimiento verdadero, genuino en él. Por eso Dios no perdonó a Saúl. Hoy le voy a presentar también unas características que posiblemente vio Dios en David y lo hizo que obtuviera este título de un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Una de las primeras características que podemos ver en David, que fue un hombre humilde. David era el último de 8 hermanos y no tenía apariencia de guerrero ni mucho menos la presencia de un rey. Cuidaba de las ovejas de la familia, trabajaba de sol en el campo. Ni siquiera su padre lo consideraba importante. Esto lo vemos claramente cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 11. El padre de familia llamó a sus 7 hijos para que se presentasen delante del profeta, pero no lo hizo con David. Ni siquiera se dio la molestia de ir a buscarlo, porque seguramente no lo consideraba apto. Sin embargo, David no se quejaba de su vida, ni mucho menos criticaba. Fue un joven que aparentemente no significaba mucho para los demás, pero sí era importante para Dios. Pero aún así, David se mantuvo humilde. ¿Cómo podemos aplicar esta característica a nuestra vida diaria? La humildad es una de las mejores actitudes que puedes desarrollar, que te abre puertas y permite que te conectes con gente más preparada que tú, con mejores recursos y habilidades que estarán más que dispuestas a ayudarte. ¿Y sabes por qué? Los humildes caen bien, atraen bendiciones. Las personas que gustan de estar con gente humilde. Otra característica que David poseía y era la siguiente: fue un hombre obediente. A pesar de no ser considerado alguien importante por su familia, de todas maneras obedecía a su padre. Hacía lo que le pedía sin rebosar, sin reprochar, sin criticar, sin quejarse o maldecir por esto. David sabía que la obediencia era parte fundamental para la bendición. Y esta actitud fue algo que lo caracterizó por el resto de su vida. Fue un hombre obediente. En este caso en particular, su padre le pidió que llevase la comida a sus hermanos mayores que estaban en el campo de guerra y que trajese noticia de ellos. Y así lo hizo David. Llevó alimentos a sus hermanos sin demorar la consigna. Este relato lo podemos ver ahí en el 1 Samuel capítulo 17, versículo 14 al 20. ¿Cuál es la aplicación de esta característica de David para nuestras vidas? El filósofo Aristóteles dijo que aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. El sabio filósofo se refiere a que la obediencia es una maestra que forja el carácter y te prepara para grandes cosas. O sea, el ser obediente a Dios, como el caso diferente a que hablamos ahorita de Saúl, no fue obediente. Dios le había dado una orden y desobedeció esa orden. En cambio, David era un hombre que se caracterizaba por eso, por ser un hombre obediente. Otra característica, la 3, fue un hombre
valiente. En el libro de 1 Samuel, ahí en el mismo capítulo 17, en el versículo 24, el 32 y el 48, se pueden resaltar algunas de la valentía de David. El corazón de David era arrojado y tenía ímpetu, pasión, fuerza. No se achicaba ante las adversidades. Al contrario, tenía valentía para enfrentar cualquiera de ellas. Por eso, al enterarse de que un filisteo insultaba al pueblo de Dios, al ejército de Dios de su país, decidió pelear contra él, porque no soportaba las ofensas que este gigante hacía contra el pueblo. Poco le importó a este joven pastor que su oponente midiera más de 2 metros o más de 3 metros, que fuese un guerrero experimentado y que estuviera equipado con el mejor armamento. Esto no atemorizó en ningún momento a David. David sencillamente siguió su corazón. Era un tipo valiente que no se amedrantaba ante los obstáculos que se le presentaban en la vida. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria esta característica de David de ser un hombre valiente? Asimismo, nosotros deberíamos ser, como David, valientes, capaces de lanzarnos a hacer proyectos empresariales, metas imposibles de conquistar. Todo esto lo podemos hacer de la mano de Dios cuando confiamos en Dios. David iba confiado a enfrentar a este gigante porque sabía que Dios estaba con él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza que Dios nos apoya en todo, podemos tener esa misma valentía de David, porque Dios nos va a ayudar a avanzar. Mientras lo que vayamos a hacer está bajo la voluntad de Dios. Dios nos respaldará en todo momento. Tenemos que ser valientes y atrevernos a hacer las cosas. Otra característica del rey David, la 4. David declaró totalmente su dependencia en Dios. Ahí mismo en el capítulo 17, el versículo 45 al 47, podemos ver esta dependencia que David declaró al momento de enfrentar a Goliat. Dice que al encontrarse frente a frente con el gigante, David se encomendó a Dios. No lo atacó sin antes declarar que lo vencería con la ayuda del Señor, lo cual le muestra que esa era una costumbre de David, que todo lo que iba a hacer David siempre se encomendaba a Dios, en todo. Era un hábito arraigado en él, algo que lo hacía constantemente. Por eso los logros siempre lo acompañaron. No en vano, la Escritura dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dice Proverbios 16:3. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? No se nos puede ocurrir hacer un proyecto, comenzar una empresa, nada, o unos estudios universitarios sin antes encomendarnos a Dios. Dios debe estar en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes. No podemos dejar a Dios por fuera en nada. Así como David declaraba su dependencia de Dios en todo momento, en todo lo que él iba a realizar, nosotros debemos hacer lo mismo. En cada uno de nuestros proyectos no podemos dejar nunca por fuera a Dios. Dios siempre debe estar incluido en todo y siempre de primero, antes que nuestros familiares, porque Él es quien nos va a guiar y Él es quien nos va a proteger y hacer que las cosas salgan bien. Otra característica de David, que David sacó provecho de las habilidades que aprendía. Ahora bien, nos damos cuenta que David no solo se encomendó a Dios y esperó que Él hiciera todo el trabajo como si fuese a suceder con muchos cristianos. O sea, nosotros también debemos de dar un paso, confiando en Dios, claro está. Además de depender de Dios, utilizó su experiencia aprendida en el campo para atacar al gigante. David no era un guerrero, pero tenía conocimiento del uso de la honda, un arma efectiva si se la sabe usar. Y así lo hizo el joven pastor.
aprovechó esta destreza que tenía para enfrentar a Goliat. David no era un hombre guerrero. David no era un hombre acostumbrado a usar armadura, a usar una espada, pero enfrentó al gigante con lo que él sabía hacer. Y en este caso era la onda. Tenía habilidad para esto. Entonces aprovechó esa destreza que tenía para enfrentar al gigante. ¿Cómo aplicamos nosotros esto en nuestra vida diaria? Es posible ser bueno en todo, pero seguramente te destacas en algo en que puedes sacar provecho. Utiliza este don, esta habilidad que tú posees para seguir adelante, porque este don, esta habilidad te la ha dado Dios para enfrentar todo lo que se te presente en la vida. Sea cual sea el gigante, el problema, la situación, a través de ese don que tú tienes, puedes sacar esa situación adelante. Otra característica de David es el que David aprovechó las oportunidades que se le presentaron. David no dudó en atacar a Goliat cuando la oportunidad se le presentó. No esperó demasiado, ni tampoco se apresuró. La piedra fue disparada en el momento preciso para calar en el lugar preciso, en medio de la frente del gigante, logrando así tumbarlo para no volverse a levantar. O sea, aquí David no se desesperó en el momento de atacar al gigante. Él esperó el momento justo, preciso, para atacarlo. Porque seguramente si lo hubiera atacado antes o después de los momentos justos, quizás el gigante le hubiera ganado. Pero David supo aprovechar la oportunidad que se le estaba dando en ese momento. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Dios provee a los humanos de toda clase de oportunidades para triunfar en la vida, pero son muy pocos quienes aprovechan esa oportunidad para su beneficio propio o para los demás. La mayoría se les pasa quejando de que nunca podrán surgir o bien esperar las mejores condiciones para actuar cuando muchas veces no existe. Uno mismo debe fabricar las oportunidades. En cambio que los que abren bien sus ojos están más que listos para usar los recursos que Dios despliega a su favor. Debemos aprovechar todas esas oportunidades que Dios nos da. Debemos estar alertas a las oportunidades. Si tú no las usas, otro con más sagacidad aprovechará y te ganará. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Amén. Otra característica de David: terminó lo que inició. Finalmente, cuando David vio al gigante caído, producto de la piedra que pegó en su frente, corrió a él y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Esto activó al pueblo que animados salieron de su refugio para perseguir al enemigo hasta derrotarlo. David no se conformó con ver tirado al gigante en el suelo. Él sabía que si no lo liquidaba el monstruo podría levantarse y otro habría sido el desenlace de esta historia. David, o sea, le dio con la onda. Este hombre cayó, pero dijo, pero ¿qué tal que esto no haya sido suficiente? ¿Qué tal de que este hombre se levante ahora y venga con más fuerza contra mí? Entonces David no desaprovechó esta oportunidad y terminó lo que él había iniciado. Ya lo tiró al suelo. Bueno, ahora vamos a terminar esto. Corrió hasta él y le quitó la espada y le cortó la cabeza. Y esto animó al pueblo de Israel a que salieran donde estaban escondidos y perseguir a todos los filisteos. Esto animó a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, esta característica de David? Sé de los que terminan los procesos, no dejes nada a medias. Lo que comienzas, termínalo.
culmina tus carreras de estudio. Quien comienza algo debe acabarlo, terminar, finalizar con eso. Conviértete en un terminador de tus proyectos. No lo dejes a media, no lo dejes en el inicio. Termina, porque de la mano de Dios podemos sacar todo adelante. De todas estas características que poseía David, podemos tomarlas como ejemplo para nuestras vidas. Podemos aprovechar todo esto. Pero el mejor referente para vivir una vida buena, recta, el mejor referente es nuestro Señor Jesucristo. Claro, podemos tomar estas características de David. No podemos desecharlas. El Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Dicen los estudiosos de que el rey David vio a nuestro Señor Jesucristo. O sea, aún él podría tener como referente para su vida a Jesús. Así que nuestro mejor referente debe ser Jesús. No podemos desechar, claro, esta característica. La palabra también enseña que de todas las cosas retomemos lo bueno y desechemos lo malo. Tomemos lo bueno de David y apliquémoslo a nuestras vidas, pero sin olvidar que nuestro mayor referente, nuestro referente principal es nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 22, capítulo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es tu hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Entonces, como podemos ver, David vio a nuestro Señor Jesucristo. Y posiblemente David tenía también como referente a nuestro Señor. Nuestro referente principal para llevar una vida sin pecado, una vida recta ante los ojos de Dios, el mejor referente que podemos tener es Jesucristo. David fue un hombre que también pecó, se arrepintió, pero en nuestro Señor Jesucristo nunca ha habido pecado. Un hombre que estuvo en la tierra y nunca pecó. Murió por nuestras faltas, nuestras iniquidades, pero en él nunca hubo pecado alguno. Entonces nuestro mejor referente a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido, Señor. Queremos, Señor, que en nuestro corazón haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Señor, y que cada día, Señor, nos podamos parecer más a ti, Señor, porque siempre tú serás nuestro referente a seguir, Señor. En ti no hay pecado, Padre Santo, Señor. Y para llevar una vida recta, sin pecado, Señor, como tú quieres, lo mejor es seguirte a ti. Lo mejor es tenerte a ti en nuestros corazones, Señor. Bendice hoy, Señor, a cada una de las personas que hoy han podido recibir esta palabra, Señor. Que hoy, Señor, tú puedas bendecir a cada una de las personas, Señor, que hoy se han conectado, Señor, a escuchar esta palabra, Padre Santo, Señor. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios los guarde y los bendiga.